de lo que ustedes necesitan para complementar como información específicamente. Bien, primero que nada, ¿qué entendemos por un sistema de control? Habitualmente, cuando nosotros hablamos de un sistema, referimos a un conjunto de elementos o dispositivos que están relacionados entre sí. Habitualmente nosotros los asociamos a un proceso productivo, pero no necesariamente. Puede ser un equipo, una instalación, específicamente, que tiene como objetivo autorregularse, autocontrolarse, mantenerse en funcionamiento dentro de ciertos parámetros, y por eso le llamamos sistema de control, porque es para que funcione en determinadas condiciones. Como todo sistema, tienen entradas y salidas, ¿sí? Vamos a tener alguna información que es la que va a entrar, y en esta caja negra, que es el sistema de control, va a tomar la decisión de cómo actuar para mantener las condiciones que quiere específicamente para obtener la salida. Nosotros acá tenemos, como ingenieros químicos, una gran disquisición. Utilizamos los gráficos de bloques en sistemas de control, pero un gráfico de bloques para un sistema de control no es un flow. El flow es para nosotros directamente la secuencia de las operaciones y procesos unitarios, y el sistema de control va en paralelo a ese flow o a ese equipo en particular que yo quiero que funcione de una determinada manera. Entonces esto, que nosotros lo vemos representado como si fuera un flow que tiene materia prima que entra, el proceso, y la salida, el producto, no es así. Lo siguiente de diferencia que hay entre los gráficos en los sistemas de control y en los flow, es que en los flow nosotros siempre tenemos una relación específica entre la corriente de entrada y salida. Por ejemplo, entra materia prima, yo tengo A y B, sale C y D, que son el resultado de la reacción. Es decir, que la caja, que en este caso es reactor, produjo una conversión de AB a CD. En el caso de los sistemas de control, esas cajas que tenemos pueden hacer una conversión, pero nos van a convertir, por ejemplo, de una variable eléctrica a una neumática, no voy a seguir teniendo el mismo material, de una señal electrónica a una de potencia, tenemos variaciones, y eso es algo que habitualmente cuando empiezan a trabajar con los sistemas de control los marea. ¿Por qué? Porque tratan de graficar la lógica del sistema de control como si fuera un flow. Entonces, de entrada les aclaro, los gráficos de los sistemas de control no son lo mismo que los gráficos de los flow, ¿sí? Entonces vamos a tener en cada una de lo que para nosotros son las corrientes en el flow, distintas variables, ¿sí? No van a ser corrientes de proceso nunca. Bien, entonces, ¿para qué queremos esos sistemas de control en la industria? ¿Sí? Bueno, por un lado queremos mejorar la producción, mantenerla o aumentarla, ¿sí? Asegurar un rendimiento. Que los tiempos de producción sean menores, o que los costos del trabajo a escala se reduzcan. Por otro lado, queremos asegurar que la calidad del producto que estamos generando se mantenga en el tiempo. Por ejemplo, controlando los niveles de concentración, rendimiento, temperatura en un reactor para asegurar un porcentaje de reacción y disminuir, por ejemplo, la cantidad de subproductos que se podrían generar. Obviamente, otra de las cosas importantes por las cuales nosotros querríamos trabajar con un sistema de control o controlar un equipo es para que reacciones que pueden ser peligrosas, desmedidas o que pueden tener un riesgo muy grande para las personas puedan ser realizados sin la presencia de las personas en ese entorno. Eso sería, por ejemplo, automatizar un proceso peligroso, o aquellos procesos que son tan repetitivos que no es necesario o podríamos suplantar la intervención del hombre con el proceso automatizado. Otro de los temas es si nosotros tenemos un proceso continuo de producción de alguna sustancia o algún material,
¿cómo podemos hacer para asegurarnos de que ese proceso se mantenga en esas condiciones en las cuales nosotros queremos que funcione, sin variaciones, o con la menor cantidad de variaciones posibles? Bien. Lo ideal, ¿qué es lo primero que nosotros decimos o nos dicen cuando nos enseñan a diseñar un reactor, por ejemplo? Considere estado estacionario. No hay variaciones, ¿sí? Ahora mi pregunta es, ¿cómo hacen prácticamente para asegurar un estado estacionario en un equipo? Y justamente la idea de eso es a través de los sistemas de control, poder asegurar esas condiciones que nosotros utilizamos para diseñarlos, para que se mantengan efectivamente en el tiempo y puedan cumplir las condiciones de diseño que nosotros estamos planteando. Y obviamente, si se asegura la estabilidad del proceso, se asegura que todo aquello que pueda alterar ese proceso, que nosotros habitualmente le llamamos perturbaciones, puedan ser atendidos por el sistema de control y generen la menor variación posible en esa variable de salida del sistema de control. Si lo relacionamos con el reactor, como estábamos viendo recién, que esa perturbación, por ejemplo, aumentó el caudal de entrada de uno de los reactivos, que el porcentaje de reacción que se refleja en la salida del reactor no tenga mucha variación en cuanto a los caudales originales que estaban previstos, o que no varíe el rendimiento, pero que sí que varíe el caudal. Habrá que ver qué es lo que quiero controlar específicamente. ¿Hasta ahí se entiende la lógica? Con que hagan así, pongan una manito para Sí, arriba, profe. Sí, buenísimo, profe. de 10. Bien, acá tenemos, por ejemplo, un equipo. Esto es lo que yo les decía, que nosotros tenemos aquí. Un equipo es un intercambiador de calor, tenemos la corriente de proceso de entrada, la corriente de proceso de salida. Esto es para nosotros el flow, ¿sí? Y acá tenemos el vapor con el que entra, que es el medio calefactor, y la corriente de salida del fluido calefactor en este caso. Eso es lo que nosotros conocemos, esto acá así, sin esto así, es lo que nosotros conocemos como los flow, ¿sí? Lo que graficamos. Ahora, todo esto que nosotros tenemos acá es lo que está planteado como el lazo de control. ¿Qué es lo que está haciendo este lazo de control? Bueno, parte de lo que vamos a hacer es después aprender a leerlos para poder interpretarlos y graficarlos, pero aquí tenemos. Aquí hay un contacto físico con la corriente de salida, que es a la cual yo quiero mantener a una determinada temperatura. Esto que tenemos aquí es un sensor de temperatura, que lo que va a hacer es identificar cuál es el valor de temperatura que tiene la corriente de salida, esta que tenemos aquí. Ese valor de la corriente de salida va a ser comparada con un punto de referencia o seteo, set point, como le decimos habitualmente. Este equipo habitualmente le llamamos controlador, que es el que va a tener la referencia de a qué temperatura quiero que salga esa corriente. Con esa diferencia entre la temperatura de seteo y la temperatura real que tiene la corriente de salida, va a enviar y se va a comunicar a la válvula para que la abra o la cierre, para permitir el paso de mayor cantidad de vapor cuando la abre, o disminuir la cantidad de vapor si la cierra o regula el porcentaje de apertura de la válvula. De esa manera, si pasa más vapor, va a pasar más vapor, va a haber más calor entregado aquí dentro del intercambiador de calor, y por ende, lo que está ingresando debería recibir más calor, y cuando vuelve a censar el instrumento en la corriente de salida, debería haber aumentado la temperatura. Si aumentó la temperatura al compararla con el punto de seteo, debería haber cada vez menos diferencia, y por ende aquí en algún momento debería decir pare de movilizar la válvula, y esto continúe en permanente trabajo. Y eso es lo que va a hacer de que, ante una variación en la temperatura de la corriente de entrada, que como ven no le está midiendo, obviamente va a variar la temperatura de salida aquí del intercambiador.
Y obviamente, si hay una variación en la temperatura aquí, la registrará el sensor, llamémosle termómetro, termocupla, sonda, la que sea, que vamos a ver una parte después de instrumentación, la va a trabajar la va a comparar con el controlador y seguirá tomando las decisiones y así sucesivamente. ¿Se entiende la lógica del control? Sí. Buenísimo. Sí, Bien, profe. esto que puede parecerles a algunos de ustedes complicado y a otros muy sencillo, es prácticamente lo que vamos a repetir hasta el cansancio. La única diferencia es aplicarlo en distintas situaciones. Ahora vamos a distintas cosas. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Cuál es el objeto de este equipo? Eso ustedes lo saben. Aumentar la temperatura o disminuir la temperatura del fluido de la corriente fundamental del proceso. ¿Con qué? Con una corriente secundaria, que en este caso es vapor. ¿Cómo vamos a hacer el control de ese elemento? ¿Qué cosa modifico yo, o puedo modificar yo, que va a hacer que se modifique la corriente de proceso? Eso se los pregunto a ustedes. ¿Qué tengo que modificar yo para que la corriente de proceso modifique su condición de temperatura? Caudal. El caudal de vapor, exactamente. Entonces eso es lo que yo puedo manipular o controlar, ¿sí? Porque lo que yo abro o cierre la válvula, o lo haga el controlador, es lo que me va a permitir aumentar o disminuir el caudal de vapor. ¿Y cuál es la variable que me va a ayudar a tomar la decisión si abro o cierro la válvula? El valor de salida del intercambiador de la corriente. La temperatura de salida del intercambiador. Exactamente. Entonces, eso que para nosotros en el flow es la variable de salida, para el sistema de control termina siendo la variable controlada porque es la que yo mido, ¿sí? Que es la del proceso. También le llamamos variable de entrada del sistema de control. Entonces ahí se nos empiezan a mezclar que es la entrada del proceso, pero no es la entrada del sistema de control. Bien, entonces aquí tenemos la variable que nosotros vamos a censar o medir, y que es la que va a condicionar el funcionamiento de lo que nosotros podemos manipular o modificar, que en este caso es la corriente de vapor. ¿Qué cosas pueden provocar perturbaciones, alteraciones en toda esta situación? Puede ser, sí, la más simple sería que se modifique el caudal de entrada, de la corriente de entrada del sistema, sí, es posible, pero por el solo funcionamiento de los equipos sabemos que pierden con el tiempo características o propiedades. Por ejemplo, se modifica por suciedad o por incrustaciones la capacidad de intercambio de las placas internas, o porque se pierden las condiciones de aislación con las que estaban originalmente de diseño y por ende no cumple con las características de aislación, y parte de la temperatura o el calor que le estoy entregando al fluido se está perdiendo hacia el ambiente. Todas esas cosas son perturbaciones. O que está diseñado el sistema para estar a una temperatura promedio ambiental de 25 grados y estamos teniendo temperaturas promedio ambientales de 10 grados. Hay una pérdida de ese calor hacia el ambiente y por ende hay una ineficiencia en la transferencia de calor hacia el fluido, por ende vamos a necesitar modificar la corriente de vapor. Hasta acá de lo que he planteado, ¿hay algo fuera de su conocimiento, percepción, lógica o lo que quieran llamar? No, profe. Buenísimo, genial, Profe, me encanta. Sí, una consulta. En el controlador, sí, en este. yo sí, no seteo una temperatura fija, sino un valor máximo y mínimo. Habitualmente la realidad es que usted tiene un valor de seteo. Usted quiere que el equipo funcione a una temperatura, por ejemplo, 27 grados Celsius.
¿Qué es lo que sucede? Según cómo esté diseñado el sistema de control, usted va a poder trabajar en un rango de valores alrededor de la temperatura de seteo. ¿Eso qué quiere Claro, decir? Que usted va a trabajar en más. sí, la histéresis del equipo, o sea, la histéresis del aparato, digamos, ¿o no No es eso? necesariamente. Ah, listo, No, listo. ¿por qué le digo que no necesariamente? Porque en realidad nosotros podemos tener la histéresis del sensor, la histéresis del equipo, que va a terminar influyendo todo eso en el lazo de control. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, el controlador lo que hace es toma la decisión en función de lo que mide, pero el funcionamiento final de la que tengo aquí, de la corriente de salida, que esa es para mí la corriente de salida del proceso y es la que yo quiero controlar, ¿sí? Entonces, si yo grafico la variación en el tiempo de la temperatura de salida, voy a ver que no es, bueno, el sistema, Claro. pero yo lo puedo constante, aún con perturbaciones, con alguna variación, pero que se mantenga en el tiempo, y puede ser que esté funcionando dentro de un rango de parámetros, es decir, yo tengo, este es mi valor al que yo quiero que funcione, pero cuando yo veo la gráfica está dentro de valores máximos y mínimos. Y eso es lo que le llamamos el rango de trabajo del equipo, para ese sistema de control. Lo podemos Esa modificar era la ese duda rango, mía. claro, ese rango lo Ya, podemos ya. modificar, pero mientras Perfecto. menos variación queremos, más caro y más complicado es el sistema de control. Listo. Perfecto. Poder se puede. Hay una Claro, decisión de compromiso, como siempre, de a ver cuánto es lo máximo que voy a claro, aceptar. costo-beneficio. Exactamente, como siempre en ingeniería tenemos costo-beneficio. Y eso también depende del tipo de equipo, del tipo de sensor, cuando lo vamos, decidimos comprarlos o seleccionarlos para el diseño. Una de las cosas es, por ejemplo, no podemos tener un controlador que controle a 0,05 grados Celsius en la variación si el sensor mide de a 1 grado en 1 grado. No tiene sentido. Claro, Estoy gastando plata al divino botón. O claro. cambio el sensor o elijo otro controlador. Entonces, todo eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de las clases, ¿sí? Perfecto. Muchas Bien, gracias. buenísimo. Como ustedes pudieron darse cuenta de lo que estábamos hablando recién, nosotros tenemos variables para el sistema de control, que son variables de entrada y son variables de salida. Las variables de entrada son aquellas que o yo puedo modificar, como las manipuladas, el vapor, o las que yo no puedo modificar, pero pueden modificar el sistema, como es una perturbación, como es una modificación de las condiciones ambientales, que van a tener impacto sobre el sistema. ¿Y por qué son de entrada? Porque van a tener un impacto sobre la variable final que yo quiero controlar, que es la que se denomina habitualmente variable de salida. Y tenemos variables de salida medibles, como la que estábamos viendo recién, que es la temperatura de la corriente de salida del intercambiador de calor. Ahora también tenemos variables de salida no medibles. Esas variables de salida son no medibles, son aquellas que nosotros utilizamos para... a ver, nosotros medimos, por ejemplo, en un reactor, a ver si ese es el ejemplo que puse ahí abajo. Sí, tenemos una reacción química. Nosotros tenemos tenemos la información de que cuando la reacción química se completa, la solución, el pH resultante es 8. Entonces, ¿qué hacemos? Controlamos la concentración de la sustancia que yo estoy generando, controlamos la concentración de la materia prima como reactivo limitante que ya no está más, controlo el pH o controlo temperatura. Si me dicen que para cuando estamos al 100% de la reacción, la temperatura se estabiliza o comienza a ascender a un valor. ¿Qué les ocurre? ¿Qué me convendría? El pH. El pH es una excelente opción.
Ahora, esa es la variable medida. La variable no medida es la conversión, porque estoy relacionando una variable que puedo medir, que es el pH o la conductividad, con respecto a otra que es la que yo no voy a medir, pero que está directamente relacionada con el funcionamiento del equipo que a mí me interesa. ¿Se entiende? Sí. La mayoría de las veces Sí. nos decidimos por mediciones de presión, mediciones de temperatura, mediciones de caudal, como las variables medibles. Salvo en casos muy específicos, trabajamos con otros tipos de sensores, porque habitualmente son más caros, ¿sí? Entonces, siempre van a aumentar los costos de los equipos. Bien, esto que estábamos hablando, lo que yo leo en el intercambiador valor, es lo que nosotros llamamos habitualmente un lazo de control a sistema, un sistema de control a lazo cerrado. ¿Por qué? Porque ustedes vieron que nosotros teníamos la corriente de entrada del sistema desde el punto de vista del flow, que entraba al sistema, la corriente de salida del intercambiador, que era lo que se quería medir, y aquí nosotros tenemos todo ese intercambiador con toda esa lógica está acá adentro, en todo el sistema de control. A ver si lo puedo... Todo esto que tenemos acá es el cuadradito que ahí dice sistema. ¿Sí? Fíjense, el intercambiador, la corriente de salida, el lazo de vapor, lo único que estoy dejando afuera es el controlador. Fíjense, aquí tengo el controlador desde el punto de vista, este es el lazo abierto, el controlador, tengo la señal de referencia, el controlador manda la señal al sistema, esa señal al sistema es esta, que está aquí, ¿sí? Dentro del sistema yo tengo la válvula, aquí dentro, que es la que le va a dar la orden de abrir o cerrar al sistema. Ven que no están las corrientes de vapor, ¿no? Ni está propiamente el sistema productivo representado. Aquí en el sensor está aquí dentro también, lo que hace es medir la temperatura de la corriente de salida, que es la información que vuelve al controlador. El controlador la vuelve a comparar con la señal de referencia, va a tomar una decisión, y en función de eso nuevamente abrirá o cerrará la válvula que está aquí dentro, y en función de eso voy a tener como resultado de salida del sistema de control, voy a tener la temperatura de la corriente de salida. Si hay una actuación o algún movimiento externo o alguna de estas variables externas que no son propias del sistema, o alguna modificación en el funcionamiento del sistema, por ejemplo, por alguna razón la caldera dejó de funcionar y no hay suficiente caudal de vapor, acá se va a notar que la temperatura no es suficiente. Entonces el controlador le va a decir al sistema, ábrase la válvula, pase más caudal, aunque la caldera no esté suministrando el caudal suficiente. ¿Con qué idea de esto? Es para poder mantener la temperatura. ¿Qué sucedería en ese caso? ¿Es suficiente tener el lazo de control a sistema cerrado o necesito además tener sistemas de emergencia, sistemas de acción especiales que van a ir a complementar algo del equipo? ¿Qué opinan? ¿Qué pasó? ¿Cómo era la pregunta? Hay que profe, bien? complementarlo. Y no entendí bien la pregunta. Repito la pregunta. ¿Entendieron todos el sistema de control del intercambiador de calor, no es cierto? Sí. 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 Lo doy por sentado que sí, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si alguno de los sistemas, pensemos desde el punto de vista de producción, ¿no? ¿Qué pasa si la caldera deja de funcionar y suministrarme la cantidad de vapor que necesito? El sistema, por la lógica del sistema de control, lo que va a terminar haciendo es diciendo, abra la válvula porque no tiene temperatura. Y entonces la corriente de salida que yo quiero calefaccionar no va a estar a temperatura y eso puede modificar otra parte del proceso, ¿sí? Entonces, si eso es así y tengo un problema
extremo que no me va a dejar funcionar el sistema de control dentro del rango de trabajo que yo lo tengo previsto, ¿puedo dejarlo así o voy a necesitar sistemas complementarios para que asegurarme que el sistema funcione dentro de los rangos que yo necesito que funcione? Esa es la pregunta. Sería algo así como Haría un si, sistema de backup. Sí, o un caudalímetro, si control llega a de la vapor, temperatura, apague. o de presión Claro, del ahí está. caudal. El tema es, de- no necesito otro sistema de control en paralelo, lo que necesito es, si se va de los rangos de escala de trabajo, tomar decisiones extremas. Por ejemplo, si no ingresa vapor, no se va a calentar la corriente, entonces no tiene sentido que siga gastando en pasar el intercambiador porque no se va a cumplir la función. No tengo fluido calefactor. Y eso va a pasar a otro equipo. Entonces, por ejemplo, eso sería un sistema de emergencia en cuanto a la parada del equipo, porque está fuera de los parámetros previstos para que funcione. Siguiente situación, no entra corriente de entrada en el intercambiador de calor. ¿Cuál es el sentido de seguir colocando, hacerle pasar vapor, calentando el equipo si no lo está transfiriendo a nada? Claro, ahí no debería, profe, tener un sistema de alerta, el sistema de control, como para Dentro de avisar. estos sistemas especiales o paralelos o de funcionamiento extremo, porque por un lado nosotros decimos el sistema de control para regular el equipo en determinadas condiciones, ¿sí? Estos sistemas en paralelo de alerta, de emergencia, de parada, son todos paralelos a la lógica básica de control de... Nosotros cuando pensamos el sistema de control, habitualmente pensamos solamente en el que funcionen las condiciones de régimen estacionario. Pero también tenemos que considerar la lógica del sistema para las situaciones particulares, como son estas, por ejemplo. ¿Qué pasa si tengo un corte de el fluido calefactor? ¿Qué pasa si tengo un corte en la corriente de entrada? ¿Qué pasa si el equipo tiene una pérdida en algún punto? ¿Qué otros elementos voy a usar para detectar esas situaciones y para poder tomar, que el sistema tome las decisiones sin que yo esté interviniendo, yo individuo? ¿Sí? Todo eso es el diseño del sistema de control en su conjunto. ¿Sí? Bien. Yo le estaba planteando, hay una cosa que dijeron recién, los de alarma son parte de estos diseños paralelos para el sistema de control. Por ejemplo, que la corriente de salida para el intercambiador de calor está aumentando progresivamente y no está siendo regulada para los valores que establecí. Esa es una llamada de atención para que el operador humano preste atención al sistema a ver cuáles son los problemas. Pero pasado un determinado valor, el sistema de control tiene que tratar de regularlo, ¿sí? O volverlo a los parámetros, independientemente de que esa alarma esté presente. La alarma es solamente un llamado de atención. En la lógica de control debe tomar una acción el sistema. Bien. Hecha esa aclaración, lo que estábamos hablando acá es un sistema lazo cerrado. ¿Qué significa sistema lazo cerrado? Que toma decisiones a partir de una información generada en el sistema, sensor de temperatura en el intercambiador de calor, que le informa al controlador cuál es el valor de la variable medida, en este caso, la temperatura. Por eso decimos que comparan la salida del sistema con un valor deseado. Aquí se mide la temperatura y la compara con el valor de referencia o de seteo. Para cada entrada de referencia le corresponde una condición específica, o sea que para cada valor que yo tengo aquí voy a tener una condición de equilibrio aquí también. Habitualmente son muy sensibles a perturbaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que ante una pequeña perturbación la van a detectar al medir la temperatura, van a poder corregirlas rápidamente y por ende las variaciones alrededor de los valores de funcionamiento van a ser lo más posibles.
Problema, como todo, lo que queremos que sea más ajustado en la variación de la variable, son más caros y más complejos, pero nos dan mejores resultados en producto. El sistema de control de lazo cerrado no es el único, también nos vamos a encontrar con sistemas de control a lazo abierto. Los sistemas de control a lazo abierto, como pueden ver, aquí no tiene lo que denominamos lazo de retroalimentación entre el valor medido en el sistema, que era la temperatura, que alimenta al controlador para que tome la decisión. Aquí directamente tenemos una referencia, que es, por ejemplo, qué caudal de vapor le vamos a hacer pasar al intercambiador, que nosotros lo tenemos diseñado, y no hacemos la medición de la temperatura en la corriente de salida. En estos equipos no hay una relación entre variable de salida y la referencia, específicamente. A cada entrada le va a corresponder, o sea, a cada valor de referencia le va a corresponder directamente un único valor de salida. Si modifico el caudal, se va a modificar el valor de salida, pero no voy a poder asegurar la condición de funcionamiento de la variable final de la temperatura en la salida de la corriente del intercambiador. Son muy sensibles a perturbaciones, son mucho más sencillos, pero no me aseguran que funcionen dentro de un rango de valores que yo necesito. Me aseguran una condición de estabilidad. Por ejemplo, esto es típico cuando nosotros ponemos a calentar una mufla, por ejemplo. Lo que hacemos al regular, colocar el indicador en una posición, es que pase una determinada cantidad de energía eléctrica por la resistencia, y simplemente con el tiempo vamos a observar que se mantiene, va subiendo la temperatura hasta que llega un valor que se mantiene más o menos estable. Pero si nosotros ponemos algo dentro de la mufla, esa temperatura se va a regular, pero va a estar regulada en otro valor, ¿sí? Y a eso es a lo que se refiere con que no tiene una relación directa, con que para cada referencia, entrada de referencia, va a tener una condición de operación fija o estabilizada diferente de la otra, que si tenemos el sistema de retroalimentación a lazo cerrado, lo que tenemos ahí es que ante pequeñas variaciones puede tomar decisiones, modifica las condiciones del sistema y por ende puede mantener la variable de salida del sistema en parámetros lo más estables posibles. ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, Sí. los sistemas de control al momento de hacer una parada de planta o arranque de planta, ¿están en completo funcionamiento o funcionan estos sistemas que van en paralelo? Se programa habitualmente. Una parada de planta o un inicio de planta tienen una secuencia de trabajo determinada en la cual el operador del sistema de control, que habitualmente está en una sala de control, van trabajando progresivamente, ya sea progresivamente para el arranque de planta o decrecientemente. Esa es una lógica de funcionamiento. El sistema de alarma o de emergencia tienen dos funciones diferentes que no tienen nada que ver ni con la parada ni con el arranque. La parada puede ser una medida para proteger el sistema, pero no necesariamente la parada de planta. Gracias. De nada. Bien, por ejemplo, aquí tenemos otro sistema que es el llenado de un tanque, que los vamos a ver muchísimo y nosotros usamos mucho los tanques. Acá tenemos, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Fíjense, acá tenemos el ejemplo de la variable que no estamos midiendo específicamente, porque lo que nosotros necesitamos es asegurar un caudal de salida. Para asegurar un caudal de salida, nosotros necesitamos asegurar una altura de líquido o presión hidrostática. O sea que el nivel que nosotros controlamos aquí no es porque querramos que esté lleno en una determinada condición, sino porque nos queremos asegurar un determinado nivel de presión hidrostática para asegurar un determinado caudal de salida aquí, que venza esta resistencia de la válvula y que sea el caudal que necesitamos para el equipo siguiente. A partir del flotador, nosotros podemos identificar la altura, eso es lo que está
dentro del equipo, que en este caso el sensor, que es el flotador o indicador de nivel, y el controlador forman parte del mismo equipo. O sea que la información del controlador, del sensor de nivel, que habitualmente es mecánica, está dentro del controlador, la compara con el valor de referencia, y en función de eso le da la orden a una válvula, que en este caso es neumático, para que abra el paso del caudal específicamente. De esa manera nos vamos a asegurar que el equipo funcione en un determinado nivel. Si eso lo traducimos al diagrama de bloques del sistema de control, nosotros tenemos el valor de referencia del nivel deseado, que está aquí dentro del controlador. Eso es lo que tenemos aquí. ¿Qué información entra al controlador? La información específicamente del flotador. ¿De dónde sale esa información del flotador? De tomarla del nivel real del tanque. El flotador lo que hace, la mide para transformarla en una forma de señal mecánica o eléctrica que la pueda recibir el controlador, para compararla con la señal de referencia o seteo, que debe estar en el mismo lenguaje, mecánico o eléctrico, para poder compararlo. De allí envía la comunicación, que será eléctrica, en este caso es neumática, o la válvula es neumática, para abrir o cerrar la válvula en función de los valores. Esta apertura de la válvula va a tener un impacto en la cantidad de agua que hay en el tanque, y eso es lo que nos va a dar efectivamente como resultado la variable de salida en nuestro sistema, que es el nivel real. Sin embargo, como les decía recién, el nivel real es lo que nosotros estamos midiendo, pero nuestro objeto fundamental de control es el caudal de salida del equipo. ¿Se entiende la lógica? Sí. Buenísimo. Bueno, un ejemplo histórico y muy interesante de los sistemas de control y cómo se utilizan los sistemas de control para controlar equipos es el famoso controlador de bolas de Watt, que se lo llama de esa manera. Lo que hace el controlador de Watt es específicamente usar la fuerza centrífuga para accionar la apertura del paso de combustible hacia el motor para generar vapor, o el movimiento que se quiera hacer específicamente. ¿Cuál es la situación? Si nosotros aquí tenemos el cilindro de potencia, que lo que hace es accionar la válvula, abrirla o cerrarla. Si esto asciende, quiere decir que la válvula se va a abrir. Si esto desciende, quiere decir que la válvula se cierra. Es lo que tenemos aquí, ¿sí? No permite el paso del combustible. Si se eleva, sí permite el paso del combustible por aquí hacia el motor. Mientras el motor está girando, está transfiriendo ese movimiento a una serie de engranajes que lo transmiten a un eje que está relacionado, un eje móvil giratorio que tiene dos contrapesos, que estas son las famosas bolas que tienen, que a mayor velocidad transmitida aquí en el movimiento, por fuerza centrífuga, tienden a ascender. Si esto tiende a ascender, el resorte que tiene aquí, tiende a elevarse. Si tiende a elevarse, todo este cierre tiende a ir hacia arriba, y cuando ese cierre tiende a ir hacia arriba, esto tiende a abrirse. Quiere decir que la velocidad es muy alta. Si la velocidad es muy alta, ¿necesito aumentar el caudal de combustible o disminuirlo? Si lo quiero regular en un determinado valor. ¿Cómo? Disminuir. Disminuir. Claro, necesito disminuirlo. Entonces fíjense, como a partir del motor transfiero el movimiento se transforma en giro, yo puedo cambiar la referencia a través del peso de las bolas que están aquí, o la tensión del resorte, son las formas de cambiar la referencia. En este caso no va a ser un punto específico, y a partir de eso controlar la cantidad de combustible para regular el funcionamiento o la velocidad de un motor. Para aquellos que estén interesados, después pueden ver cómo funciona. Hay varios videos, pero este es uno de los más simples en los cuales lo pueden encontrar.
¿Cuál es la lógica de este sistema? Fíjense, ustedes tienen aquí la velocidad de referencia, que no la tengo como un valor, sino está dada a partir de las bolas y la tensión en el resorte. Tengo la válvula piloto y el cilindro de potencia, que es este particularmente, de ahí va a la válvula de control, que es esto que tenemos aquí, de allí va al motor y a la carga, que es específicamente lo que se quiere hacer, y lo que nosotros estamos midiendo es la velocidad de giro, que es lo que tenemos aquí. Este instrumento no me está dando un valor directo, pero sí a través de la velocidad y la posición está sensando, midiendo y convirtiendo, traduciendo esa señal en una posición, ¿sí?, del vástago que tenemos aquí. O sea que todos estos equipos que me den el valor como un termómetro digital, que me da el número, pueden darme la información en el momento, o simplemente pueden tenerla oculta cuando ya está diseñado, regulado el sistema. Esto que lo que nosotros tenemos aquí es un lazo de retroalimentación, y en este caso nosotros lo llamamos lazo de retroalimentación negativa, porque la información que toma o que sensa la resta del valor de referencia. ¿Y eso en qué impacto tiene en el sistema? Supongamos que la velocidad de referencia es 10, y la velocidad que está midiendo es 9, quiere decir que si aquí tengo un valor positivo, esto tiene que aumentar, va a abrir, va a acelerar el motor, lo vuelve a medir, supongamos que tiene un valor 11. 10 menos 11 me da menos 1, entonces si tiene un valor negativo, tiene que disminuir, reducir la apertura de la válvula de control, eso tiene que tener un impacto en el motor de reducir la velocidad, y por ende volvería a medir los valores y así compararlos sucesivamente. Si este valor fuera positivo, dijéramos que la entrada de referencia es positivo y este valor de retroalimentación es positivo, mi referencia es 10 y el valor que yo mido es 9, aquí tendría 19. ¿Qué es lo que haría el sistema por lógica? Con el valor positivo iría, ¿qué es lo que dijimos recién? Valor positivo seguiría aumentando, le falta, no ha llegado a la velocidad que teníamos que medir, ¿sí? Entonces esto seguiría aumentando los valores y tendría cada vez valores más altos de velocidad aquí, y el valor resultante aquí siempre sería positivo y más alto. Por eso es lo que se utilizan los sistemas de retroalimentación con retroalimentación negativa, para asegurar que los sistemas funcionen dentro de determinado valor y no continúen creciendo indefinidamente. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Buenísimo, gracias. Bien, como todo sistema tiene etapas o condiciones específicamente en las cuales se diseñan, ¿sí? Tenemos varias etapas, y la primera, que es la más complicada de todas, aunque no lo crean, es la búsqueda de la información, de qué características o qué particularidades tiene el sistema que yo quiero controlar. Habitualmente esto lo llamamos definir los objetivos de control, y para definir los objetivos de control necesitamos hacernos una serie de preguntas, como qué es lo que se quiere regular para saber cuál es la variable de referencia, qué es lo que voy a necesitar medir para saber cuál va a ser la variable de salida, qué es lo que yo puedo manipular o modificar para ver cuáles van a ser las variables de control, las variables de control, qué tipo de perturbaciones existen, qué variación, qué magnitud tienen esas perturbaciones para poder considerarlas. Existen condiciones o situaciones en las cuales el equipo pueda generar peligro para las personas, para las instalaciones, para el resto de el proceso o no, cuáles son los límites, dentro de qué valores me podría mover o considerar, y cuáles son las consideraciones para iniciar el funcionamiento del equipo y parar el equipo, o esa
objetivo de control que yo necesito. A partir de esta información, lo segundo que me planteo es cómo quiero que funcione, cómo necesito regularlo. Es decir, cómo voy a relacionar las variables en cuanto a qué es lo que estoy midiendo y a qué es lo que voy a regular y qué respuesta supongo que va a tener en ese sistema para lograr los objetivos de control. En esta estructura de regulación siempre están presentes las ecuaciones matemáticas que definen los equipos en su funcionamiento. Por ejemplo, siguiendo con el intercambiador de calor, están las ecuaciones de transferencia de calor, que es lo que me va a dar una idea del impacto del calor entregado por el vapor, cómo va a impactar en la corriente de salida de ese intercambiador. Seguidamente lo que voy a hacer es seleccionar de un espectro de equipos que puedo adquirir, o diseñar el equipo que necesito, o ajustar, optimizar los equipos que yo puedo adquirir en el mercado, que seleccioné para hacer las distintas tareas. En este caso, obviamente, el seleccionar adecuadamente o el sintonizar adecuadamente cada uno de los elementos nos va a permitir que el sistema funcione dentro de los parámetros que nosotros necesitamos. Para eso nosotros necesitamos conocer las características de los distintos elementos que vamos a seleccionar. Ejemplo característico: un termómetro o un sensor de temperatura. Nosotros queremos regular a 0 o 1 grado Celsius, y resulta que nuestro sensor de temperatura detecta la mínima variación de la temperatura de 1 grado en 1 grado. Entonces, ya ese equipo sensor que seleccionamos no cumple con los objetivos de control. Necesito un equipo sensor de temperatura que sense de 0 a 1 grado en 0 a 1 grado, para que el control yo lo pueda tener en el rango de 0 a 1 grado a 0 a 1 grado. Esto también, tener en cuenta este tipo de situaciones me va a permitir también analizar cuáles son las características de esos equipos en cuanto a qué lo pueden perturbar o modificar. Por ejemplo, en la transmisión de la señal de los sensores, que sea eléctrica o electrónica, pueden ser modificados por campos magnéticos. Entonces, para evitar esas perturbaciones que no son propias del proceso, sino de la transmisión de la información, necesitaré seleccionar cables compensados especiales para que no sean afectados por la señal electromagnética que haya en el sector. También puede ser lo que hablamos de las variaciones de temperatura ambientales que lo pueden modificar, o cambios en los valores de referencia, o modificaciones en las características de los equipos en cuanto a sensibilidad del equipo. Impurezas, siguiendo con el reactor, impurezas en el intercambiador de calor, impurezas en la corriente de entrada que pueden generar incrustaciones dentro del intercambiador de calor y por ende disminuir o modificar la capacidad de la transferencia de calor. El otro tema que está dentro de seleccionar, diseñar y sintonizar los reguladores específicamente es que el correcto diseño de estos reguladores siempre nosotros nos manejamos en el diseño matemático, para no complicarnos la vida, con un modelo lineal. Sabemos que la linealidad completa no existe, pero podemos verificar si esa ecuación que representa el equipo tiene una relación lineal dentro de un rango de trabajo. Por ejemplo, dentro de un rango de temperaturas, o dentro de un rango de caudales, o si el equipo se comporta linealmente dentro del rango de valores que yo necesito para el funcionamiento. Esto es importante porque, por ejemplo, en la parada del equipo o en el arranque del equipo, obviamente va a haber etapas de no linealidad en cuanto a la respuesta de, siguiendo con el intercambiador, el calor que entra con la corriente de salida. Pero no nos va a afectar fundamentalmente el funcionamiento del equipo, porque nosotros necesitamos que funcione en un determinado rango en particular.
Obviamente, si bien nosotros seleccionamos todo esto, si lo que queremos hacer es evaluar ese sistema, lo vamos a tratar de evaluar antes de armar todo el equipo. Si esto que estoy diciendo tiene una lógica, es decir, lo voy a simular. Y para simularlo hay distintas herramientas, pero la primera es haber encontrado cuáles son las ecuaciones que relacionan los distintos elementos. A partir de encontrar esas ecuaciones, nosotros probamos con distintas señales típicas de control, que a partir de allí lo que vamos a hacer es identificar esos parámetros, probar con distintas señales y ver matemáticamente si el sistema funciona más o menos dentro de los parámetros que hemos establecido. Si eso es así, lo que vamos a hacer es vamos a poner en práctica y vamos a adquirir los equipos, vamos a armar el equipo y lo vamos a poner en funcionamiento, que sería esta quinta etapa, la realización práctica y la puesta a punto del equipo. Obviamente, que funcione la simulación no quiere decir que va a ser exactamente igual en la práctica. Siempre vamos a necesitar ajustar parámetros, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, tiempo que demora entre que el sistema se estabiliza, o tiempo que demora entre que el tanque se llena. Para lo que nosotros calculamos puede haber variaciones, ¿sí? Por eso siempre hay que ajustar el diseño en la práctica. ¿No me falta una? No. Bien. Por ejemplo, aquí tenemos un tanque en el cual no solamente estamos teniendo el material. Disculpe Sí. que le interrumpa. Una consulta que no sé si tiene que ver. Cuando pongo los controladores, Sí. ¿hay una relación entre los proveedores o puedo seleccionar? O sea, Ahí es hay una una cuestión. duda. No, el tema es el siguiente. Hay un lenguaje de comunicación para lo que son las salas de control. Nosotros se tienen y se han ido unificando a lo largo de los años, que es lo que le llamamos sistemas integrados de control, que es para cada uno de los equipos en conjunto, para poder representarlos en una sala de control, voy a necesitar que tengan un lenguaje común, ¿sí? Eso habitualmente son lenguajes eléctricos o de programación, ¿sí? Entonces, en algunos casos se pueden, la mayoría de las veces, se pueden comprar distintos equipos de distintos proveedores, siempre y cuando los rangos de salida de esos equipos estén estandarizados y yo los conozca, o normalizados, como le decimos habitualmente. Por ejemplo, una de las regulaciones que habitualmente se trabaja en todos los sistemas neumáticos es que el rango de valores de presión va de 4 a 20 psi. Entonces, el 4 psi es el 0 y el 20 psi es el máximo de apertura, el 100%, por ejemplo, de apertura de una válvula. No me importa cuál es la válvula, lo que a mí me interesa es que funcione en ese rango, y eso es lo que tengo que tener como referencia, como parte del diseño. Acá, cuando yo defino estos elementos, tienen que tener esa compatibilidad. Ah, ok. Gracias. Por eso después vamos a ir viendo por etapas. Voy a llegar a eso más adelante cuando veamos la parte de instrumentación. Por ejemplo, para este sistema que lo queremos calefaccionar, tenemos que es calentado con vapor. Aquí tenemos el suministro de calor, está quitado para unificar lo mejor posible la distribución de temperatura. Tenemos un volumen que está dado por la altura y la base del recipiente. Acá hay un caudal de salida y una temperatura que podríamos considerar, y un caudal de entrada y una temperatura específicamente. Nosotros lo que estamos teniendo es el sensor de temperatura, es muy similar al intercambiador de calor, ¿no? Solo que acá no tenemos las placas, sino tenemos directamente la transmisión de calor a través de una resistencia. El sensor de temperatura, que en este caso es una termocupla, lo que hace es sensa o mide la temperatura que hay
la compara en el controlador con una temperatura de seteo de referencia, y a partir de eso el controlador le da la orden a la válvula de abrir y cerrar. Habitualmente las válvulas, los controladores no le dan directamente la orden a la válvula, sino que hay un motor o un servomotor que es el que abre o cierra la válvula, ¿sí? Por las dudas. Entonces, la variable que nosotros queremos medir es la temperatura dentro del recipiente, del líquido dentro del recipiente. ¿Qué es lo que vamos a controlar para nosotros, para el sistema de control? La temperatura del fluido en el recipiente. ¿Cuál es la variable que nosotros podemos manipular específicamente? Es esta que tenemos acá, es la que está relacionada con el control, con el controlador, que es específicamente el caudal de vapor. ¿Y cuál es la variable que nosotros estamos seteando, poniendo en un punto de referencia? Y obviamente aquella con la que nosotros estamos midiendo tiene que ser coherente con eso, por ende es la temperatura a la cual queremos que este sistema esté funcionando. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica del sistema? Sí, sí. Sí, profe. Buenísimo, de 10. Bueno, porque la mayoría de las cosas están relacionadas de la misma forma. Eso que tenemos ahí lo podemos transmitir o transformar en este diagrama de bloques, en el cual tenemos el controlador, que es todo esto, donde está lo que le llamamos habitualmente el sumador, que tiene la temperatura de referencia más, o de seteo, la temperatura que midió en la corriente, en este caso, dentro del recipiente. Eso nos da una señal que le llamamos habitualmente de error, que es este valor, si es la diferencia, si es retroalimentación negativa, será un valor positivo o negativo, que le va a dar la orden al, acá no es sensor, sino es motor, el motor que va a mover el actuador y por ende va a cambiar la apertura de la válvula. Todo esto está en lo que se denomina habitualmente elementos finales de control. Los elementos finales de control no son más ni menos que aquellos que modifican el caudal o accionan sobre la variable que yo quiero manipular. De ahí en más el hecho de que esta válvula se abra o se cierre va a modificar las condiciones dentro del recipiente que yo voy a verificar o medir a través de un sensor, que es el que va a tomar la temperatura del lugar, del líquido, y la va a convertir a una señal que pueda ser interpretada por el controlador. Porque si bien, por ejemplo, en una termocupla nosotros leemos en el display un valor que es temperatura, en realidad la señal que está pasando me la está traduciendo de milivoltios o miliamperes a un número. La está convirtiendo en algo que yo lo interprete de otra manera. El controlador no necesita saber el valor de temperatura, pero sí necesita que las unidades en las cuales le está dando la información de lectura de la variable sean las mismas que en las que le estoy dando el valor de referencia. Bien, para que tengan una idea de que todo esto que estamos hablando, cómo lo vamos a ver dentro de la materia, es que hemos hecho este gráfico que es tan complicado. Bien, nosotros tenemos por un lado cómo nosotros deseamos que funcionen los equipos, es decir, esto que estamos hablando de lógicas de control. Esto es lo que vamos a tener, un poco lo que he estado tratando de explicarles, y otro poco lo vamos a trabajar cuando estemos viendo los sistemas físicos a controlar, característicos o típicos que nos vamos a encontrar en las plantas. Para poder analizar la estabilidad de estos sistemas y ver si funcionan como nosotros queremos, que es analizar lo que le llamamos la respuesta en frecuencia para ver si el equipo y ese sistema de control funciona en las condiciones que necesitamos múltiples herramientas. Necesitamos, por un lado, trabajar con transformadas de Laplace con ecuaciones diferenciales ordinarias. Tenemos que obtener lo que se denomina función de transferencia, que es la ecuación característica del sistema cuando las condiciones iniciales del sistema son cero, ya lo vamos a ver más adelante, para poder analizar a partir de esta información cómo funciona o cómo responde ese sistema en el tiempo.
Para representar los sistemas vamos a utilizar, o cuando tenemos sistemas muy complejos, vamos a tratar de reducirlos para tener menor complejidad en cuanto al análisis, y vamos a hacer el análisis de los diagramas de bloques o el análisis por flujo de señales, que son dos de las técnicas habituales con las que se trabaja. Todo esto que está acá, esta parte de la respuesta temporal, es lo que nosotros estamos acostumbrados a analizar con cómo responde el sistema en el tiempo. Pero todo lo que es transformado de Laplace y todo lo que es respuesta en frecuencia, estamos trabajando en el campo de los números complejos, estamos trabajando en el campo de la frecuencia, dejamos de trabajar en el campo del tiempo, para poder cumplir con las operaciones que nosotros necesitamos analizar. Y uno de los objetivos de trabajo es que lo que nosotros vemos aquí en el campo de la frecuencia podamos asociarlo a la respuesta temporal de los sistemas de control, para poder ver cómo funcionan. Para poder analizar estos procesos físicos o los equipos a controlar, nosotros necesitamos definir cuáles van a ser los instrumentos que vamos a usar, cuáles son los algoritmos o las ecuaciones matemáticas por las cuales se representan esa relación entre lo que se quiere medir y el resultado que nos da. Obviamente analizar cómo responden esos controladores, que también son ecuaciones matemáticas, y cómo le da la orden de actuar o no actuar, y cómo responden. Porque, por ejemplo, no es lo mismo tener un actuador o una válvula que abre-cierra, que tener una válvula proporcional que se va abriendo a distintos caudales, a distintos porcentajes. Abre-cierra es 0-100, pero si la puedo tener al 10, al 20, al 30, al 50, al 60%, ¿qué diferencia tiene en el funcionamiento y cómo responde específicamente al caudal? Entonces todo esto nos va a llevar a que yo tengo el sistema, toda esta información de cuando diseño el sistema de control, lo voy a llevar a plantear y a analizar en la frecuencia para ver si el sistema cumple con las condiciones, que era hasta el punto 4 de lo que estábamos viendo, donde veíamos del diseño del sistema de control. Nosotros no vamos a armar los equipos, pero si podemos llegar a hacerlos prácticos, les vamos a mostrar cómo analizar esta información de la respuesta de los sistemas, o cómo traducir esa información en ecuaciones que las podamos incorporar en los sistemas de control específicamente. Bien, creo que ahí termino con la clase de hoy para no matarlos demasiado. Y dado que tienen que leer unos materiales que tenemos que subir ahora, quedo a disposición de ustedes para preguntas, a ver qué... Los materiales están, pero estas filminas no, ¿las van a subir? No. Por el video en realidad, por el video de YouTube. Esto es lo que les decía que vamos a subir ahora, en un ratito, las dos presentaciones. Pero... ¿Me deja aclarar algo, Mónica? Sí, totalmente. Bueno, si podés poner la última filmina y yo después comparto la pantalla para mostrar algunas cosas a los chicos. Bueno. Básicamente, en la última filmina podemos ver... ¿Ahí se ve? Como yo no tengo el puntero para marcarlo, simplemente les voy a decir que el numerito debajo o adentro de cada bloque serían las unidades correspondientes de la asignatura que tienen relación con ese bloque. El sistema físico es siempre la planta, o lo que queremos controlar, que en los ejemplos que dio el ingeniero recién, puede ser el tanque, en el sistema físico propiamente dicho es el tanque, y el control sería el nivel. En el intercambiador es la planta, y el control en ese caso era la temperatura. Entonces, las dos ramas más importantes, ¿con qué medimos? Que es la instrumentación, por eso digamos la flecha va hacia abajo, la instrumentación es la medición, y con qué actuamos, cómo modificamos la variable controlada, que es el actuador. La parte del algoritmo siempre está relacionada con la decisión, ¿no? Con la comparativa que hay en la parte inicial del bloque, que es qué medimos y respecto a la variable de seteo, cuán lejos está el valor, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera se acerca? Entonces, la decisión siempre, últimamente se le dice algoritmo, porque en realidad estamos más relacionados a lo que es programación, si bien no fue lo primero que se utilizó. Por ejemplo, en el ejemplo de Watt que mostraba la profe,
justamente era más bien mecánica la decisión, era un sistema físico con dos bolitas que generaban un peso y eso es lo que abría o cerraba la válvula de control. Ahora, ¿por qué se utiliza cada vez más lo que es sensores electrónicos o las comunicaciones por lo general de redes? Porque es mucho más fácil, primero, tener control segundo a segundo de la variable, almacenarla en forma, digamos, digital, y es mucho más sencillo toda la parte de interfaz, ¿no? Cuando digo interfaz me refiero a la pantalla donde el operario o la sala de control tiene manejo de cada una de estas variables, ¿no? Sí, Entonces, la forma de comunicación, que para ver, en el caso del regulador de Watt, tengo que ver a qué altura están las bolas y según qué peso tiene, claro, para a partir de eso calcular la fuerza de aceleración centrífuga y demás, que se hace mucho más complicado. Físicamente tengo más ecuaciones para evaluar en el momento que simplemente que me dé los valores. claro, exactamente. Entonces, bueno, un poco las unidades están relacionadas a cada bloque por ese lado, ¿no? Las primeras dos unidades que se harían lo que es generalidades, que es lo que se ha dado hoy, generalidades de los sistemas, y transforma de Laplace, que es la que sigue, o bloques, son las dos, digamos, que nos van a ayudar a armar, por un lado, las ecuaciones diferenciales por lo general siempre nos caracterizan un sistema, ¿no? Un sistema físico tiene una ecuación diferencial o una ecuación lineal, puede ser, o no lineal, que la caracteriza. Y eso es lo que nosotros, a través de la herramienta transformada, vamos a linealizarlo de alguna manera, que lo vamos a ver más adelante. O sea, para ir puntualmente a lo que hay en la página, si ahora sí me dejas compartir, Mónica, Sí. creo que puedo, ¿no? Sí. Sí, yo tengo entendido que sí, que puedes compartir. Sí, señor, porque estás como anfitrión. Bien, perfecto. Bien. Como ya están matriculados, esta es la página, yo les había dejado acá, en un momento modificamos con la profe, estos son los dos mails que dejó en la filmina, y acá hay un tercero por las dudas, porque a veces fallan los mails, falla el sistema a veces de la Facu, por cualquier emergencia, es un tercer mail que tenemos para controlar a veces los mensajes también, ¿sí? Hay tres cosas muy importantes que también vienen como relacionadas con el diagrama en bloques que vimos recién. Primero, el plan de actividades. La idea es seguir ese plan de actividades. Bueno, vamos a ver si me deja ir abriéndolo y... No, bueno, no me deja. No sé qué pasa. Por eso es que siempre tenemos una vía alternativa. Claro, sí. Bueno, el plan de actividades justamente tiene las fechas con las tentativas de los parciales y justamente se condice con las unidades, punto a punto por general. El programa reducido es justamente para que se fijen las unidades que van relacionadas con el cronograma. Y las condiciones de regularidad estaban, digamos, extraídos del cronograma, del plan de actividades de este año en realidad. Vamos a agregar un ítem más acá con la filmina que mostró la profe hoy. El link de las clases virtuales, fíjense que ya lo borré, que era el PDF con todos los links. Vamos a poner el link general, que es el que justamente dejamos hoy, o sea, también en la filmina. Y las bibliografías, por lo general, son estas, las que tenemos acá. Cuando hay un link que dice bibliografía completa es porque hay más libros de control que sabemos compartir con los estudiantes. Por lo general, para la primera etapa, que es transforma de Laplace y diagrama en bloques, OGATA y Cubo son los más relacionados, sus temas, digamos, están más profundizados ahí. Cuando lleguemos a la parte de instrumentación, Krauss-Solé es el que tiene más información sobre ese tema. Leuven es un libro en inglés que está relacionado más a proceso y tiene mucho lo que es las ecuaciones. Control de equipos, sí. Claro, de equipamiento, más características de cada equipamiento. Y en bibliografía completa van a encontrar 3 o 4 libros más, que también suelen ser lo que anda dando vueltas, o lo que se utiliza en varias cátedras, en varias universidades. O sea, nosotros vamos extrayendo y completando nuestra bibliografía en base a eso.
Pregunta, ¿ahí en completa está el de ajuste de controladores también de Creu Solé? Sí, también está ahí. Listo, entonces que es parte también del... Que sea bibliografía completa no quiere decir que sea complementaria, sino que es un complemento de lo que estamos haciendo, pero que no Claro. necesitan tenerlo todo. Sí, sí, o sea, siempre sirve ir a la bibliografía, o sea, y ya les voy a explicar por qué, porque en realidad acá, bueno, antes de pasar a la clase de hoy, o sea, los documentos que hay acá, quería comentarles que el software a utilizar va a ser MatCat, porque en realidad vamos a representar todos los claro. sistemas con ecuaciones que pueden ser representados en MatCat. Las gráficas, ecuaciones, todo lo que se pueda obtener se va a obtener en MatCat. Antiguamente utilizamos MATLAB porque hay una herramienta que se llama Simulink que permite justamente simular algunos equipamientos. De manera más sencilla, por lo menos. Exactamente. Y el Control Station no lo vamos a ver, pero en realidad es... ¿Por qué? Porque en realidad es un software que ya su licencia caducó, no se consigue, digamos, actualizado. Igual se lo puede instalar y se pueden ver diferentes ejemplos, que por ahí sabemos sacar ejemplos de ahí. No se lo puede correr en su totalidad, por eso en realidad lo dejo casi a muestra, pero si lo instalan es muy interesante, están muy buenos los ejemplos que tiene, sobre todo de equipamiento. En alguna de las clases lo vamos a mostrar para que puedan ver el funcionamiento, ¿sí? Bien, en la parte de clases de hoy está cuestionario, que va a ser el primer cuestionario que tienen para resolver, son 20 preguntas, cuya lectura, digamos, que acompaña a este cuestionario está en este link. Son 3 documentos, uno en realidad es extraído justamente de Logata, que es uno de las bibliografía básica, sí. Exactamente, pero bueno, justamente es como el reducido de ese libro y que en realidad puedan llegar a ver a qué hace referencia cada una de estas preguntas y le va a servir para poderlos resolver. Lo que sí, tengan en cuenta lo que dijo el profe, que bueno, el diagrama en bloques no es el flowsheet, que no es lo mismo, sino que hay que verlo de otra manera. Si bien un bloque representa el equipo, su entrada y su salida no es un flujo, o sí, lo puede ser. No es una corriente de proceso. Exactamente, no es una corriente de proceso. Lo que hay la relación que hay entre su entrada y su salida es una función de transferencia, que ya vamos a ver cómo lo obtenemos, y justamente su entrada y su salida a veces cambian de variable, no necesariamente es caudal-caudal, temperatura-temperatura, puede ser una señal de control y a la salida una variable, ¿sí? Entonces, simplemente eso, que cuando vayan viendo la bibliografía tengan en cuenta esas cosas. Acá vamos a agregar, en clase de la fecha de hoy, vamos a agregar la filmina que mostró el profe recién, y vamos a agregar entonces en link, justamente el link que vamos a utilizar para todas las clases. O sea, es muy importante que sigan al pie de la letra lo que se va actualizando en la página de Universidad Virtual, porque justamente tratamos de que sea así para que no empiecen el tema de las preguntas y dudas con muchas cosas. Siempre que querramos avisarles algo va a ser por la página de la Facu, ¿sí? Mensaje por autogestión, y trataremos de seguir el cronograma que hemos planteado para este año. Bien. Quiero salir de compartir. Es que no me metí la pata como hago todos los años con alguna fecha que me como o agrego de más, que suele suceder bastante seguido. Sí, justamente por eso a veces estamos actualizando todo lo que podemos para que no se dé confusión. Bueno, no puedo salir de compartir pantalla, no sé si se quedó compartiendo o no, no me deja, no sé si es la cantidad de gente, bueno. Bueno, empezamos con los problemas tecnológicos, ya los dos hemos tenido, a mí me entregaron la computadora el lunes, no, el martes, me entregaron la computadora ayer, así que estoy todavía poniendo las cosas al día, y la de él todavía no me la han entregado, dicho sea de paso, que es la que tengo de backup, así que estoy así, cruzada con esta, si no funciona, bueno, ahora te toca a vos la parte crítica. Y sí, tal cual. Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta sobre lo que dije recién, quedaron claras. Profe, Bueno,
Quedó claro, pero cuando entras al cuestionario dice que va a cerrar hoy el miércoles a las 18 horas. ¿Es necesario resolverlo ya cuando termine la clase el cuestionario o ¿No se puede dice resolver miércoles mañana, 24, otro Lucas? día? Sí, Miércoles sí, dice 24, dice. miércoles 24 me parece. La Bien, idea, para la semana que viene. Ah, bien, 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 bien. Gracias. la idea de la fecha es porque ya los conocemos, en realidad, y se deja para el último día antes del parcial el resolver las cosas. No, Viene en por ese realidad no los conocemos a ustedes particularmente, pero la experiencia que tenemos con los distintos alumnos es que no los resuelven a los cuestionarios ni presentan los trabajos prácticos hasta un par de días antes de los parciales. Entonces, eso nos lleva a tener en claro nosotros que en realidad no han visto nada entre medio. Y Sí, después y tienen aparte problemas para probar. se complican las devoluciones, porque por ahí hay dudas que, bueno, Pues justamente además, sí. lo que dijo el profe es que es muy real. El foro sirve para aclararle dudas a personas que a lo mejor o no preguntan o simplemente se quedan con esa duda y una persona que preguntó es la misma que tiene él, entonces bueno, viene por ese lado más que todo el foro y contestamos, entonces está bueno tener ese feedback, ya que la tecnología lo amerita en este momento, tener esa realimentación. Chiste. ¿Sabés qué podemos hacer, Pablo? Generar un foro por unidad o por clase, entonces si hay una consulta específica sobre Bien. esa clase, entonces directamente lo hacemos ahí o por tema, ¿no? Tendríamos que pensarlo. Bueno, ¿Qué es mejor? abro, Para que no se multipliquen abro una tampoco, línea. tener 50 foros para que sea más fácil de ver, digamos, ¿no? Creo. Abro una línea de debate para cada una de las, De las clases. ¿no? de las unidades, sí, de las actividades en realidad sería. De las actividades, sí, yo diría de las actividades, es más fácil de eso, entonces si hay una consulta específica sobre la actividad es más fácil resolverla y todos la van a poder consultar más fácil. Si no, vamos a tener, cada uno hace una pregunta, ya tenemos 71 inscriptos, entonces vamos a tener 71 foros diferentes en la misma unidad, para evitar eso, digamos. Sí, y por ahí a veces la actividad del día, los ejercicios de respaldo y las presentaciones, las filminas, se las vamos a subir el mismo día de la clase por una cuestión de que siempre estamos corrigiendo y modificándole cosas para que, digamos, después no tengan la versión vieja o bueno, simplemente tengan lo último, ¿no? Entonces se habilita el tema en la universidad y ahí ustedes pueden bajar el material el día para que ya lo tengan ahí mientras estábamos dando la clase. Por eso es lo que le decíamos, que utilicen la universidad virtual con lo que le vamos a ir cargando y no se queden con lo que está cargado histórico en autogestión, porque siempre vamos modificando los archivos, actualizándolos, complementándolos. Entonces, si tienen un archivo bajado de autogestión de años anteriores, posiblemente no sea el mismo, aunque tenga el mismo nombre, de lo que les estamos dando en esa clase, ¿no? Bueno, Bueno, estamos entonces. ¿ya los mareamos suficiente? Profe, yo tengo una consulta. Sí, Camila, la escucho. ¿Las filminas las van a subir después de la clase o podría ser de subirlas antes? Hoy particularmente la vamos a subir en unos minutos. Habitualmente la subimos antes de la clase. Ah, listo. Listo, muchas gracias. No, por nada. Bien. ¿Alguna otra consulta? Sí, profe, ¿el cuestionario lo tenemos que entregar o es para nosotros? El cuestionario lo tienen que subir a la universidad virtual. No, se autocorrige. O sea, resolverlo y se autocorrige. Se resuelve en línea, digamos. Ustedes entran al cuestionario, lo contestan, por eso siempre recomendamos que lean el material antes de entrar al cuestionario, así cuando entran al cuestionario ya tienen una idea de los contenidos para asegurarse del puntaje mínimo, ¿no? Vamos. ¿Alguna otra consulta? Profesor, a mí me quedó una pequeña duda, pero es de una de las cosas que dijo, porque justo se me cortó, pero no sé si... Sí. O sea, es No hay aparte, por problema, eso... escucho, ¿cuál es? Bueno, No hay problema, ¿cuál sobre, es?
Sobre el tema del lazo cerrado y lazo abierto, justo ahí se me Sí. cortó un poco y me quedó medio la duda de las diferencias, y en un momento hablo de perturbaciones. Sí. Eh, A ver, le aclaro, lo resumo, a ver si le sirve. bueno, Las perturbaciones pueden estar en cualquier tipo de sistema, lazo abierto, lazo cerrado, porque la perturbación es algo que es externo al sistema y que puede impactar en la respuesta o la forma de funcionamiento del sistema. Eso, primero que nada. Cuando nosotros hablamos de lazo cerrado, quiere decir que hay un vínculo entre la información de la corriente de salida y la regulación o la variable manipulada que le llamamos el vapor en el sistema del intercambiador, por ejemplo, y la temperatura de salida de la corriente del intercambiador. Hay una relación de información. Entonces, el controlador lo que hace es toda información de la temperatura y tiene una referencia, la compara y en base a eso toma decisión. Eso es un lazo cerrado. En un lazo abierto, yo pongo la regulación en un valor y no hay relación entre los valores que tiene la corriente de salida, en este caso la temperatura de salida del intercambiador. Es como si yo pusiera la válvula en una determinada posición para que pase vapor, pero yo no estoy midiendo la temperatura de salida. Yo he puesto la válvula en esa posición en función de un cálculo que yo he hecho. Es decir, no hay una relación entre los valores de la variable de salida y la regulación que yo estoy haciendo. ¿Se entendió? sí, ahí se entendió. Muchas gracias, profe. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Parece que no. Bien, pero ahora yo quisiera saber, si les pregunto, ¿ustedes tienen en su casa, domicilio particular, algún sistema a lazo cerrado o algún sistema a lazo abierto que reconozcan? Este es con mucha maldad. Cuando salta la llave térmica, no. La luz. ¿Qué sería eso? ¿Eso No sé. sería un Una sistema de emergencia. control? ¿Eso sería un sistema de control o eso sería un sistema de emergencia del De sistema emergencia, claro. Bien, es un sistema de emergencia del sistema de control porque se va de El parámetros. calefón, ¿no? El flotante ¿Igual? del tanque. ¿El aire acondicionado puede ser? El aire acondicionado, ¿qué será? Es de control cerrado porque cuando llega hasta un punto de temperatura del ambiente se corta y deja de tirar. Exactamente, ese es un sistema a lazo cerrado. Tiene un sensor de temperatura, que nosotros lo vemos en la regulación de temperatura, que podrá ser real o no, que sea el valor efectivamente de 24 o 25 grados Celsius, esa es otra historia. Pero a partir de esa información toma la decisión de dar el circuito de descompresión del gas que tiene internamente o no, ¿sí? Para generar la extracción de calor de ese medio. El sistema del aire acondicionado es un sistema a lazo cerrado, efectivamente. ¿Y tienen algún sistema a lazo abierto en los domicilios particulares? Hay uno ¿Puede que ser usa cada vez la que se va. heladera? Seguro. El microondas. La heladera en general tiene un sensor de temperatura El flotante para para el tanque. establecerlo. No ven el número, pero tienen una posición, ¿no? Que está Como el asociada a la lavarropa. temperatura interna. El El microondas puede lavarropa. ser. El lavarropa es un control por ¿Y la tiempo, fría? que es a lazo abierto. No le importa si está limpia la ropa o no, simplemente va programando las operaciones. El El flotante microondas para el Efectivamente, tanque. pero hay otros. Termotanque. Por El tiempo termotanque. también. El termotanque en general funciona como la heladera, pero el calefón es el típico a lazo abierto. Porque directamente se abre y ustedes tienen puestos en una posición fija, que es, ya sea el de botonera, cuánto gas va a pasar para calentar el agua que está pasando. No está midiendo, no hay ningún sensor de temperatura, salvo lo que ustedes tocan, ¿sí? Para decir en qué posición lo quieren. O sea, solamente está la apertura del gas, que está dado por la posición, y no hay ningún sensor de temperatura en el agua de salida. Ese es un sistema a lazo abierto. ¿Y el catalítico? El calefón Que no- catalítico, me mató. No, es como, ay, no me sale. El de la temperatura para el hogar.
Calefactor. Claro, pero no, el calefactor creo que tiene un sistema de control distinto. Sí, yo hablé por eso del calefón para calentar el agua. Claro. Yo supongo que usted me dice un calefactor catalítico. Claro. Ah, eso es Uno otra le cosa. regula la perilla y tira más gas, o sea, no controla la Cuidado. temperatura. Cuidado, porque habitualmente los calefactores no funcionan con un sensor de temperatura. El único sensor que tienen de temperatura es para asegurar el inicio del prendido de la llama. Ok, Para que es una medida de seguridad. claro. No es para regular la temperatura del ambiente como el aire acondicionado. O sea que sería un sistema a lazo abierto en ese caso. Lo pongo en Claro, una eso determinada condición, eso. toma una determinada cantidad de combustible y en base a eso entrega una determinada cantidad de calor al ambiente. Claro, eso. Pero no está El en función de la calefactor temperatura del catalítico. ambiente. No, entiendo, no es lazo cerrado. Exactamente. ¿El calefactor catalítico no mide el dióxido de carbono? ¿No tiene un sistema de alarma de dióxido de carbono que se frena? Pero eso es otra cosa. Si, ya usted mismo lo dijo, si es un sistema de alarma, no es un sistema de regulación. Si es un sistema de alarma es para actuar o de emergencia en determinadas condiciones extremas donde no quiere que el sistema funcione. Lo catalítico, por lo que veo, lo acabo de buscar porque la verdad que yo no lo había escuchado nombrar nunca así, pero es el calefactor que no es tiro balanceado, digamos, que no tiene ingreso de oxígeno o digamos no tiene doble caño, sino simplemente calefacción con combustión, nada más. Sí, ese. Sí, pero No, es ese también no como tiene. cualquier calefactor, o sea, catalítico o no catalítico, lo que hace es simplemente, igual que el calefón, entregar una determinada cantidad de calor en función de la llama que se quema. Claro, en este si se corta la llama, no alimenta más gas. Ese Bueno, es el pero control nada ahí más lo que tiene. ustedes tienen son El los corte de ejemplos. emergencia. Exactamente, los sistemas de emergencia que tienen, por un lado, en lo que es el encendido, si se apaga la llama, deja de salir el gas, entonces ahí está específicamente para que el gas no se disperse en el ambiente, y pueden tener un sensor de dióxido de carbono que lo que hace, o monóxido de carbono, que lo que hace es cortar el suministro de gas cuando se llega a un determinado valor, pero no está regulando de que esté dentro de un determinado valor de concentración de dióxido de carbono. Si no son sistemas de emergencia, ante una determinada condición, tomo una acción y punto. No está regulando eso. No lo está La manteniendo. calefacción central, profe, sí, Eso sí sería. sí tiene un sistema de control integrado, ¿no? Exactamente, porque está censando la temperatura ambiente y en función de eso está aumentando la temperatura del fluido calefactor o no. ¿Vieron? Lo Profe. tenemos en todos lados, lo que pasa es que no lo tenemos registrado o reconocido como sistema de control. Sí. Yo tengo un ejemplo que no sé si es ejemplo, por eso le pregunto. La mochila del baño, que deja de llenarse automáticamente. Sí. ¿Sería cerrado o abierto? Es a lazo abierto. Ujú. ¿Cuál es el abierto? Es la altura. Claro. ¿Qué pasa cuando eso se traba? Sigue pasando agua. Ah, claro. Entonces, no hay una regulación, simplemente en una determinada condición, y si eso tiene algún problema, no tenemos acciones de emergencia, digamos. Es básicamente eso. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Bueno, los vamos a dejar pensando. Pablo, ¿qué opinas? Además, leyendo por el cuestionario, por el primero, a ver cómo arranca. Exactamente. Ya le subimos en 5 o 10 minutos, ya le subimos las presentaciones estas que estuvimos viendo. A ver qué hay. 3 preguntas. El microondas. El microondas no trabaja por temperatura, salvo que tenga el sensor de temperatura. Y el radiador sí, efectivamente. Quedábamos recién que es un sistema de calefacción central por radiadores. Bien.
Si no tienen más preguntas, entonces nos despidiendo hasta el miércoles. Ahora ya les publicamos el vínculo y demás, así